Muy buenas noches, bienvenidos a Viaje al Centro de la Noticia. Pocos debates despiertan tantas pasiones en cualquier parte del mundo como el del aborto. Es entendible, es una discusión en que se cruzan aspectos éticos, morales, legales, de salud pública. De un lado, el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Del otro, el derecho del ser humano en gestación a la vida. Un asunto que suele resolverse con acuerdos precarios, estableciendo ciertas condiciones o ciertos plazos en los que el aborto se permite o al menos no se persigue. Chile es hoy uno de los poquísimos países del mundo cuya ley no admite esos matices. El aborto está prohibido siempre, en cualquier plazo y en cualquier circunstancia, incluso en la más extrema, el riesgo de vida de la mujer. Hoy viajaremos al centro de este debate. ¿Quiénes articulan las protestas a favor y en contra? ¿Cuáles son los antecedentes científicos? ¿Cómo se mueven las fuerzas en el Congreso? Pero también los testimonios humanos de un tema que siempre resulta íntimo y doloroso. ¿El aborto, decisión o delito? Te invitamos a Viaje al Centro de la Noticia. El viaje comienza ahora. Bueno, hay muchos temas que tal vez son complejos de entender en la discusión del aborto. Uno de ellos es el tema de los plazos, que de hecho ya está concentrando parte del debate. ¿Hasta qué momento se podría abortar, por ejemplo, en caso de violación? Las legislaciones internacionales también tienen distintos plazos. ¿Cuál es el verdadero desarrollo que tiene el embrión o el feto en cada momento? Vamos a analizar ese tema desde una perspectiva científica. Para ello nos acompaña un experto, Mauro Parra, médico de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, especialista en medicina materno-fetal. Mauro, muchas gracias por acompañarnos hoy en Viaje al Centro de la Noticia. Encantado. Muchas gracias por la invitación. Partamos la explicación desde el momento de la fecundación, para ir viendo cuál es el desarrollo hora a hora en principio y luego semana a semana del embrión. Este es el momento de la fecundación, entonces. Justamente. Vamos de inmediato a revisar cómo se va dando este proceso. Bueno, este es un recorrido, ¿no? Porque justamente el momento de la fecundación es un instante, que supuestamente es cuando el espermatozoide encuentra a un óvulo. Obviamente hay muchos espermatozoides y solamente uno de ellos es el que encuentra el óvulo. Y ese momento se le llama la fecundación. Pero la fecundación en sí, o el momento más importante de este evento, es cuando los dos núcleos, tanto del espermatozoide como del óvulo, que tienen 23 cromosomas, se fusionan. Y eso se llama singamia, que es lo que está en esta imagen antes de comenzar las divisiones. Porque una vez que se unieron estos dos núcleos, comienzan las divisiones. Y esas divisiones son las que van transcurriendo. Esta es el ovario, que está allí, donde se produjo la ovulación, trompa, falopio y el útero. Entonces, este es un camino que recorre una vez que se fecundó este cigoto, se recorre y llega hasta implantarse en el útero. Ese camino demora más o menos 8 días. Hasta la anidación. Hasta la anidación. La píldora del día después, ¿en qué momento actúa? O sea, la píldora del día después, lo que dicen los teóricos de la píldora del día después es que no es abortiva. Por lo tanto, en el momento que actúa es justamente evitando la ovulación. Ahora, hay otros detractores de esa postura que dicen que la píldora del día después actuaría evitando la implantación. Perfecto. Pero esos son detractores. La mayoría de las personas que defienden el tema de la píldora del día después dicen que detiene la ovulación. Veamos, una vez producida la anidación, entonces, cómo comienza el crecimiento ya dentro del útero. Esto es a las 8 semanas, ¿no? Esto es a las 8 semanas, donde acá está muy graficado, más o menos para darse una idea de qué significa un embrión de 8 semanas, que es similar al tamaño de un poroto. Y eso es un embrión que ya tiene ciertas estructuras, como se observan allí. Ya comenzó el desarrollo del cerebro, muy primario, pero comenzó, ya se pueden visualizar las manos, las piernas, el cordón umbilical, que es lo que se observa allí, que es lo que mantiene la circulación desde la placenta hasta el embrión. Eso es más o menos un embrión. Perfecto. Pasemos a las 12 semanas, que es un momento clave en muchas legislaciones. Muchas legislaciones establecen las 12 semanas o el primer trimestre como el momento hasta el cual se permite el aborto. ¿Cuál es el desarrollo y por qué muchas veces se considera esas 12 semanas como un momento clave? Bueno, básicamente 12 semanas desde el punto de vista conceptual es donde termina
el primer trimestre, que son hasta las 14 semanas si uno habla de amenorrea, ¿no? Porque nosotros en la obstetricia lo que le contamos a las mujeres cuál es su amenorrea. Amenorrea significa cuando terminó ella, tuvo su última menstruación. Y normalmente una mujer se embaraza 2 semanas después. Por eso siempre hay 2 semanas de diferencia entre lo que se habla cuando es gestación o amenorrea. Y lo que habitualmente las mujeres saben es cuántas semanas de embarazo tengo. Y este bebito que tendría 12 semanas o 14 semanas de amenorrea es más o menos similar, como sale aquí gráficamente, a lo que sería un tamaño de un limón, que mide 6 a 7 centímetros, eso es hasta 8 centímetros podría medir un bebé de 12 semanas. Y ya uno puede identificar estructuras humanas, brazos, piernas, cabeza. Y lo otro importante, ¿por qué 12 semanas o 14 semanas de gestación o de amenorrea? Es porque a las 14 semanas, teóricamente, el cerebro ya es capaz de integrar toda la información que tienen sus células. Y por eso que 14 semanas es un evento importante y muchas veces se asimila este momento donde comienza el desarrollo cerebral a la muerte cerebral. Y por eso que se hace este parangón. Inicio de la vida cuando el cerebro comienza a funcionar, final de la vida cuando el cerebro deja de funcionar. Obviamente que una persona cuando fallece y deja de funcionar su cerebro, no es que sus células dejaron de funcionar. Pasan muchas horas, incluso días podrían pasar, que las células de este organismo todavía están vivas. Pero aquí se trata de poner un parangón entre inicio de la vida y fin de la vida. Por eso que 12 o 14 semanas en muchas legislaciones se toma como un momento vital para poder tomar una decisión del momento de la interrupción. De hecho, en el proyecto que está enviando el gobierno, en el caso de violación a mujeres mayores de 14 años, se establece precisamente este plazo, también claro, 12 semanas. 12 semanas. Veamos cómo sigue el desarrollo más adelante de las 12 semanas. Esto es a las 16 semanas. Claro, ya a las 16 semanas ya ustedes pueden, en esta gráfica se observa claramente que ya incluso se identifican los dedos, ya hay claramente muchas más estructuras que son mucho más similares y semejantes a lo que es un feto al término de la gestación, a las 40 semanas. Lo único que acá el tamaño es mucho más pequeño. Son fetitos que no pesan más de 200 gramos, 300 gramos. Eso es lo que significa un feto de 16 semanas. En el caso de violaciones de niñas menores de 14 años, el proyecto del gobierno establece que hasta las 18 semanas sería el corte en el caso de aborto. Veamos cómo sigue el desarrollo más adelante del feto. 22 semanas. Claro, 22 semanas es un momento tal vez también importante porque las 22 semanas es el 5.º mes. Y normalmente en todos los países desarrollados o que tienen una medicina adecuada, logran hacer sobrevivir los fetos que nacen después de las 22 semanas. Y por lo tanto, 22 semanas es un momento que para la medicina que se dedica a la obstetricia y a la neonatología es un momento vital porque el feto puede sobrevivir si nace. Y muchos países usan también 22 semanas para definir momentos de interrupción. La legislación británica, por ejemplo. La legislación británica, por ejemplo. Entonces, por eso que 22 semanas es importante. Un feto de 22 semanas pesa más o menos 500 gramos. Ese es el peso. Perfecto. Y sigamos más adelante a la siguiente gráfica, que es la de las 32 semanas. 32 semanas ya claramente es un feto que es exactamente similar a lo que es un feto término, que es un feto que va a nacer, ya incluso se puede identificar que hay pelo, tiene las uñas y tiene todas las características de un feto término, pesa más o menos 1.500 gramos. Ahora son importantes 32 semanas porque obviamente son los partos prematuros, todas las mujeres que tienen alguna complicación del embarazo pueden tener fetos que pesan eso, 1.500 gramos y tienen que pasar muchas semanas hospitalizados para poder tener una sobrevida adecuada fuera de las unidades de neonatología. Hablábamos de este momento clave de las 12 semanas o del primer trimestre por el tema de las conexiones cerebrales. ¿En qué momento un feto podría sentir dolor, por ejemplo? Eso es un debate porque es muy difícil hacer experimentos de ese tipo. Obviamente con un ser humano es difícil experimentar si siente dolor, pero muchos se han hecho estudios y se ha llegado a la conclusión. Antiguamente se pensaba que el feto comenzaba a sentir dolor más o menos como a las 32 semanas, 7.º mes. Pero hoy día incluso se plantea que el dolor el feto no lo empieza a sentir sino es al momento del parto. E incluso semanas después del parto. Por eso que hay muchos procedimientos que se hacen cuando tenemos fetos prematuros en las unidades de neonatología, muchos de estos fetos no sienten necesariamente dolor. Así que el concepto del dolor es un concepto bastante debatible. Cuando realmente un feto tiene el mismo dolor que tiene un ser humano ya adulto. Y eso es bastante debatible, muy difícil de probar. Lo mismo ocurre con todas las otras sensaciones, como sensaciones de placer, por ejemplo, de calor, de frío, todas esas cosas tampoco se sentirían antes. Es muy difícil de probar todo ese tipo de cosas y obviamente algunas tendencia a tratar de investigarlos, pero es muy complejo de poder probar cosas más bien que no están en el ámbito biológico puro, ¿no? Que uno pueda medir cosas. Estamos en un ámbito muy complejo porque son más bien sensaciones y medir o hacer experimentación
o intentar entender cómo experimenta el feto las sensaciones dentro de un ambiente líquido, como es el que vive él, donde los sonidos obviamente están muy distorsionados, o las sensaciones de chocar o no con el útero, o con su cogemelo cuando son embarazos múltiples, también son situaciones bastante complejas de probar o de evaluar cuál es la percepción que tienen los fetos dentro de la cavidad uterina. ¿Y qué tan difícil es provocar un aborto? ¿Qué tan compleja es la operación dependiendo de la cantidad de semanas? ¿Hay una dificultad mucho mayor o no necesariamente si se hace en condiciones...? Bueno, obviamente el tercer mes también es un tema técnico mucho más simple, porque obviamente antes o después del tercer mes es distinto la técnica que se utilizaría eventualmente para hacer una interrupción del embarazo. Antes de 12 semanas es mucho más simple, después de las 12 semanas es más complejo, pero en ambos casos existe una herramienta, una tecnología que pueda ser adaptable a las semanas de embarazo. Mauro Parra, médico de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, muchas gracias por haber compartido hoy con nosotros y entregarnos más claridad sobre el aspecto científico de este debate. Encantado, muchas gracias por la invitación nuevamente. Un debate que, claro, ya tiene sus manifestaciones incluso en la calle. Han salido grupos a protestar, a manifestarse de lado y lado, a favor y en contra de la posibilidad de que se despenalice el aborto en Chile. ¿Cuáles son los argumentos? ¿Quiénes protestan y qué es lo que están diciendo? Vamos a revisar aquello en la siguiente nota preparada por Daniela Herrera. No puede ser, por ejemplo, que hoy en día la maternidad sea forzada, el embarazo forzado es un tipo de tortura. Una de las problemáticas más urgentes que la sociedad chilena, por su conservadurismo, no ha podido solucionar. Es la libertad de decidir sobre mi cuerpo, si tengo un hijo, tengo hijos, no tengo ninguno. ¡No dejes que los curas se metan en tu cama! ¡Saquen sus rosarios de nuestros ovarios! La mujer que aborta fue la terrorista, la que infunde el miedo a la iglesia moralista. del respeto a la vida. Aun cuando en Chile se apruebe el aborto, queremos ser muy claros. Ese mismo día vamos a asumir un compromiso de no descansar hasta que esa ley sea derogada. La vida no me cansa, porque con el aborto Chile no avanza. Somos médicos y tenemos algo que decir. Los países inician la legalización del aborto con restricción. Pero después avanzan hacia legalizar el aborto libre.